una vez más desde la ciudad de Nueva York, hablando esta vez de migración y cómo la música funcionó como protesta frente a una situación que se dio en un gobernador de los años 70, 80, conocido como Jerry Brown, y también vamos a hablar del gobernador de la Florida, Ron DeSantis. Vamos a hablar de los Dead Kennedys, de su canción California Overalls. Vamos a hablar de la Alemania nazi y de su himno, que tiene mucho que ver con la canción. Y vamos a hablar de Brujería, que también son una banda que ha sido muy activa frente a temas de deportación y de migración. Bienvenidos. Vamos entonces con los Dead Kennedys y su canción California Overalls. La canción es un ataque contra Jerry Brown, gobernador de California entre 1975 y 1983. La ironía de la banda con respecto a la perspectiva fascista de Brown, quien en ese tiempo propuso políticas racistas para hacer del Partido Demócrata. Era una sorpresa para ellos y pues en realidad la canción es una sátira, por lo que el estado de California en su conjunto pinta una imagen de un futuro con Brown como presidente y un estado bajo su gobierno estricto y opresivo. Es una crítica del autoritarismo y la dictadura y de que California se convierta en un estado opresor bajo el gobierno de un solo hombre. ¿No les parece conocido el tema? DeSantis va como por la misma línea. Vamos a escuchar una parte de la canción y continuamos con nuestro programa. Y es que básicamente en el pedazo donde dicen Uberal es donde se genera la polémica, ya que esta parte del himno de Alemania dice básicamente Alemania por encima de todo. Cabe aclarar que tras la reunificación de Alemania en el año de 1991, la tercera estrofa fue declarada oficialmente himno nacional de Alemania, que básicamente dice en su coro unidad, justicia y libertad. Y es en esta parte de la historia donde entra el gobernador Ron DeSantis, gobernador de la Florida, ya que el 10 de mayo él firmó lo que se considera la legislación más restrictiva en todo el país en temas de inmigración. Lo que quiere es regular el movimiento, la empleabilidad y la atención sanitaria de las personas en situación irregular del Estado. ¿Cuál es el inconveniente? Que el 60% de inmigrantes en los Estados Unidos son ilegales. ¿Qué quiere decir esto? Que no tienen documentos, pero los inmigrantes pagan impuestos, pero los inmigrantes son la fuerza del trabajo y de la mano de obra en todo el territorio americano. Desafortunadamente, bajo una política en contra de los carteles del narcotráfico, está atacando a todos por igual. Y tenemos claro que nosotros como inmigrantes también vemos ese tipo de rechazos porque desafortunadamente no todo el mundo viene a hacer las cosas bien y eso hay que decirlo. Tal vez la gente se me venga encima por decir estas palabras, pero hay muchos sentimientos encontrados con la situación actual de los inmigrantes que están apenas llegando al país. ¿Por qué? Nosotros, los inmigrantes que llevamos acá más de algunos años, hemos tenido que trabajar desde el primer día. A nosotros no nos han regalado nada, no nos han dado subsidios, no nos han dado vivienda gratuita y ese es un malestar que ronda en la comunidad inmigrante que está indocumentada pero que aún así está trabajando y está activa. Una cosa es venir a cumplir ese sueño americano de una manera legal y correcta y otra cosa es venir a pasar de agache, a no querer trabajar,
a no querer producir, a querer que le den la vivienda, que le den la comida, que le limpien la ropa. Eso es lo que está mal y eso es lo que están viendo los americanos como tal. Y acá el problema no es que es uno solo inmigrante y es que el inmigrante es uno solo, somos todos. Entonces, ¿a quiénes están atacando directamente? A todos. Tengo amigos en este país que llevan 25 años con familia, con raíces, hijos americanos, familiares americanos, se trajeron a sus padres. Es muy difícil contemplar esta ley, esta normatividad, sin tomar una postura, pero la idea es que ustedes decidan qué es lo correcto. Para mí es triste ver cómo inmigrantes también, que ya tienen solucionada su situación, están atacando y están avalando lo que está haciendo el gobernador de la Florida. Que si está correcto, que si está incorrecto, creo yo que no todos entramos en la misma taza y no todos podemos ser juzgados de la misma manera. ¿El problema cuál es? Que la gente se agotó y la gente se está yendo del estado de la Florida. En algún momento esa bomba va a estallar porque se van a quedar sin mano de obra. Y esa problemática es debido a que la política funciona de una manera tan dinámica que el señor gobernador DeSantis está tras carrera en presidenciales para reemplazar al actual presidente Biden. Hondureños, guatemaltecos, colombianos, cubanos, venezolanos, peruanos, bolivianos, todos estamos en la misma problemática gracias a quienes, a los gobernadores locales. Ese es el inconveniente real y por eso este programa se basó musicalmente en un tema que atacaba un proceso de un ex gobernador de California, pero puntualmente quería tocar ese tema también con DeSantis, el gobernador de la Florida, porque la situación se está saliendo de control. Y no es para nadie un secreto que la situación en temas de inseguridad ha aumentado. O sea, lo podemos decir acá en Nueva York, yo estoy en el estado de New York, acá desafortunadamente la inseguridad ha aumentado y ese es el malestar de las familias americanas, de los inmigrantes con documentos y de obviamente la gente que viene a hacer lo correcto al país. Entonces, cuénteme usted qué opina de lo que está haciendo DeSantis. Opiniones a la caja de comentarios. Y es acá donde entramos a hablar de la canción de brujería California Over Aztlán. Es una lírica dedicada a Pete Wilson, quien fuera gobernador también de California, el cual estuvo activo durante los años 90. ¿Qué fue lo que pasó con este gobernador y cuál fue el problema? Este hombre decidió apoyar la proposición 187 que establecía un sistema de ciudadanía estatal para evitar que los inmigrantes ilegales utilizaran prestaciones sociales, lo cual fue tachado como inconstitucional, pero no se logró su derogación. De ahí la rabia que se le tiene a este gobernador. Entonces, vamos a mirar en este punto quién en realidad era el dueño de los Estados Unidos de América. Antes de que llegaran los europeos, este pueblo era habitado por numerosos indígenas de diferentes tribus, los apaches, los cherokees, los sioux, los iroqueses, los inuit, la cultura de Mississippi, etcétera. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, como cuenta la historia, como cuentan los libros, a nosotros no nos colonizaron, nosotros fuimos invadidos y nos saquearon, a todos nos pegaron una tumbada, pero ni la berraca. Inclusive, cuando nos gobernaban, nos metieron un Dios que antes no existía. Esa cultura y esa creencia de un Dios es de allá, no de acá. Así las cosas, pues con este tema tan controversial solamente les puedo decir, hagan las cosas bien, sean correctos. Ustedes saben que este país es de grandes oportunidades, pero también existe mucho odio aún, muchas heridas por curar y desafortunadamente somos objetivo de políticos
y de intereses que quieren afectar y perjudicar al pueblo inmigrante, a la comunidad inmigrante, y desafortunadamente tengo que admitir que hay demasiada gente que vino a hacer las cosas realmente mal. Este fue el tema del día de hoy. Espero les haya gustado, que se suscriban al canal y que dejen sus opiniones. Les dejo el tema ahí. Nos vemos en un próximo capítulo. Bye bye.